¿Qué tal? Saludos. Ya se ha celebrado esta última etapa de la Volta a la Comunidad Valenciana, de camino evidentemente hacia Valencia y evidentemente ha sido escenario de la primera victoria española de la temporada, evidentemente de lo que llamamos de temporada. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Raúl García Pierna, el corredor español del equipo Movistar, que pues, su primera temporada, está siendo su primera temporada en el equipo telefónico. Recordemos que la pasada temporada estuvo en el Arkea B&B Hotels y pues en el día de hoy pues ha realizado su primera victoria con el Movistar. Realmente ya es cierto que venía haciendo pues muy buenas etapas, sobre todo estando presente en la fuga. De hecho, hoy ha estado presente también en ese grupo de escapados. Ahora lo repasaremos, pero realmente ha sido una grandísima etapa. Realmente, insisto, en la fuga no solo ha habido la base española, ¿no? de Raúl García Pierna, también ha habido creo que un par de corredores más españoles, entre ellos Adrià Pericas, el corredor del equipo UAE Team Emirates, y sin lugar a dudas ha sido una gran jornada. Es cierto que se ha celebrado al sprint, pero no como tal se ha celebrado a un sprint en juego todo el pelotón, porque es cierto que se ha fraccionado el principal grupo que estaba pues, persiguiendo evidentemente a los fugados. Por lo tanto, sí se ha celebrado al sprint, pero no al sprint, podríamos decir, convencional, ¿no? O al sprint típico que nos viene todos a la mente, ¿no? Así que evidentemente se ha jugado evidentemente en la fuga, ¿no? De hecho, ahora cuando acabemos de comentar la tabla, evidentemente comentamos cómo ha sido más en detalle ese sprint, ¿no? En cualquier caso, pues ha llegado la primera victoria española en esta temporada. Estamos hablando de Raúl García Pierna, ¿no? Con el maillot del Movistar, y evidentemente por lo que hace por lo que hace en la etapa y por lo que hace en la clasificación general, no ha habido ninguna sorpresa, si es que alguien esperaba. Y finalmente, pues Remco Evenepoel pues, ha consolidado e incluso ha aumentado de diferencias respecto a los corredores rivales, evidentemente, en la clasificación en general. Finalmente, por lo tanto, Remco Evenepoel es el campeón de esta Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana. Evidentemente, todo esto lo vamos a comentar en el vídeo del día de hoy, así que arrancamos. Bueno, vamos allá. En este caso, como siempre, pues comentando cómo ha sido la fuga. Evidentemente, como siempre, he visto los últimos 40 kilómetros. Curiosamente, y de hecho ahí lo estamos intuyendo, la fuga se ha conformado como tal justamente cuando ya se estaba coronando el Alto del Garbí. Es cierto que antes de subir como tal el puerto de primera categoría parecía que no acababa de conformarse evidentemente la fuga. Evidentemente esto era una muy buena noticia, principalmente evidentemente por el Remco Evenepoel, porque realmente defendió muy bien el maillot amarillo como líder de la clasificación general en esa ascensión del puerto de primera categoría en el Alto del Garbí. Y finalmente pues en aquel momento, y además tal y como dije en el vídeo del día de ayer, en ese instante ya tenía prácticamente asegurada su victoria en la clasificación general. ¿Por qué? Porque justamente cuando se conformó la fuga, creo que de los corredores que están en la fuga, yo creo que el que más cerca estaba del tiempo, evidentemente, de Remco Evenepoel, del corredor belga del Red Bull Bora Hansgrohe, era Adrià Pericas, el corredor catalán del UAE, que era 13º, pero a 3 minutos y 2 segundos respecto al tiempo de Remco Evenepoel. Evidentemente, tenían que
hacer una distancia yo creo que descomunal, ¿no? Además es cierto que a 40 de meta, es cierto que podrían haberlo hecho, evidentemente, por cuestiones de cuánto quedaba para llegar a la línea de meta, pero también es cierto que tal y como estaba rodando el pelotón, la situación controlada, evidentemente, por Remco Evenepoel, ¿no? Pues principalmente. Y también es cierto que evidentemente sí estaban la mayoría de corredores, ¿no? del equipo Red Bull Bora, principalmente los dos de siempre, ¿no? que han ayudado a Evenepoel, como son el ruso y el italiano, ¿no? Alexander Vlasov y Giulio Pellizzari, ¿no? Pues efectivamente pues han defendido muy bien, yo creo que todo el Red Bull ha defendido muy bien, evidentemente en el pelotón en el día de hoy, ¿no? Por si acaso, igualmente también es cierto que en la fuga estaba un corredor del equipo Red Bull Bora Hansgrohe, un alemán. Estamos hablando de Emil Horks, está en la fuga, de hecho es el tercer corredor que estamos viendo, ¿no? Por delante de Julian Bagnacht y de propiamente Raúl García Pierna, pues ha intentado incluso atacar Emil Hortz, evidentemente para asegurar evidentemente la presencia del Red Bull Bora o incluso para intentar, ¿no? Evidentemente ganar la etapa, aunque evidentemente para el Bora hoy en el día de hoy era bastante complicado, no imposible, pero bastante complicado, igualmente fue neutralizado. Creo que atacó, creo que ya a 35 de meta, más o menos rápidamente fueron atracados, fue neutralizado, mejor dicho, por sus compañeros de fuga. Estamos hablando, evidentemente, de el propio Emil Hortz, ¿no? El propio Emil Herzog, Adrià Paricas, Julian Bernard, Andrew August, el vencedor, si no me equivoco, de la tercera etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana, que realmente tiene opciones, el Ineos, tanto con Andrew August como su compañero, que también estaba en la fuga, Kim Heyduk, como también Ben Turner, ¿no? Evidentemente del corredor británico de Ineos. También estaba el corredor del Soudal Quick Step, Jasper Schroffs, también evidentemente Raúl García Pierna, Eric Bistrom, del corredor del 1X Mobility, y Diego Uriarte por parte del equipo Care Pharma, mejor dicho, ¿no? Bueno, realmente han mantenido una distancia, creo que la distancia máxima que llegaron respecto al pelotón era de minuto 25, tenían controlado evidentemente en esa parte de la carrera, pero es cierto que ahora lo comentamos, que realmente yo creo que en buena parte de la etapa han tenido controlada bastante la distancia respecto al pelotón. Lo comentaremos, que es cierto que ha habido un momento, ¿no? de acercamiento respecto al pelotón, y evidentemente ya nos estamos ya acercando, ¿no? evidentemente en la parte final como tal de la etapa, pero bueno, la distancia máxima creo que era de minuto 25, evidentemente, respecto al pelotón principal. Sí, es cierto que, insisto, ¿no? Pese a tener más o menos controlada, evidentemente, la distancia respecto al pelotón principal, es cierto que a 11 de meta, pues es cierto que es cierto que no sé si se relajaron, pero sí es cierto que el pelotón cada vez exprimían cada vez más velocidad, principalmente por parte de Ineos Grenadiers, insisto, por parte de Ben Turner. Creo que a 11 de meta, no, perdón, a 15 de meta, la distancia respecto a la fuga era de minuto y 5 segundos. 4 kilómetros más tarde, a 11 de meta, llegaron a estar a 55 segundos, y creo que llegaron a recortar incluso 20 segundos cuando estuvieron a 5 de meta, y evidentemente el pelotón estuvo, creo que a unos 25-30 segundos, ¿no? Realmente, es decir, que cada vez se estaban estaban a punto parecía que estaba a punto de neutralizar evidentemente a los fugados, ¿no? O al menos era la sensación que tenía yo, al menos viendo evidentemente la etapa. También es cierto que el hecho de que cuando faltaban 8 kilómetros, realmente ha sido una situación extraña. Quería poner la imagen, no la he podido encontrar, pero es cierto que a 8 de meta ha habido una caída en una curva donde básicamente ha involucrado a dos corredores, a Andrew August, que en aquel momento prácticamente decía adiós a ganar la etapa. Es cierto que se había caído Andrew August, pero tampoco era de gravedad, pero evidentemente como los fugados no
esperaban al corredor británico, pues yo creo que decía adiós prácticamente a ganar la etapa y así ha sido. Así ha sido. Y también ha caído Julien Bernard, ¿no? Del corredor francés del equipo Liottrek, el hijo del exciclista Jean-Baptiste Bernard. Y bueno, realmente ha sido una caída muy extraña porque, os comento, ¿no? Parecía que, o al menos comentaba, ¿no? Que el suelo podría haber tenido pues humedades, ¿no? O está un poco mojado, pero realmente me ha sorprendido porque realmente ni tan siquiera había niebla, había, yo creo que había sol. De hecho, estamos viendo aquí en estas imágenes, en casi toda la etapa ha habido sol, una nube suelta, pero prácticamente ha habido, es decir, que el cielo estaba prácticamente despejado, se está celebrando en buenas condiciones. Es cierto que había alguna racha de viento que rondaban sobre los 30 kilómetros por hora, una pequeña racha, pero nada comparable, evidentemente, con lo que sucedió en la contrarreloj, ¿no? Evidentemente, el pasado jueves en la Volta a la Comunitat Valenciana, ¿no? Realmente, insisto, muy, muy extraño, pues muy extraña la caída, tanto de los dos corredores, tanto de Julien Bernard como de Andrew August, ¿no? Lo que cuenta, evidentemente, es que ambos se levantaron, para que nos entendamos, ¿no? Se rehacieron, pero evidentemente eso pues les dejó prácticamente ya sin opciones para ganar la etapa. Y es una lástima porque realmente en la fuga, tanto Andrew August como Kim Hayduk, los dos corredores de Ineos Grenadiers, tenían bien encaminada la situación si es que finalmente se decidía el sprint, que finalmente sí ha sido. Pues bueno, realmente se han caído. Ahí, evidentemente, los fugados tampoco han rodado tan rápidos, pero también es cierto que creo que el pelotón estuvo casi cerca de los 10 segundos respecto a los fugados, ¿no? Evidentemente los que quedaban, ¿no? A García Pierna, también a Emil Herzog, ¿no? A Adrià Perikas también y a Jasper Schops, ¿no? Pero igualmente, pues es cierto que también, y ahora vamos a poner la imagen de la llegada a meta, tampoco es cierto que da la sensación final, al menos en los metros finales, de que hubiera una neutralización clara, ¿no? Evidentemente, de los fugados, ¿no? Es cierto que, perdón, a 2 de meta, a 2 kilómetros de meta, los corredores del pelotón, que aquí ya estaba fraccionado, básicamente están, creo que Antonio Tiberi, ¿no? El único corredor del Bahrain Victorious que estaba ahí, y principalmente, evidentemente, corredores de UAE y de Red Bull Bora, que yo creo que han sido los dos equipos claramente protagonistas de esta Volta a la Comunitat Valenciana, pues están claramente en el pelotón, ¿no? Veía que evidentemente tiraba de ese no estamos hablando de un gran grupo, ¿no? Sino más bien de un grupo reducido. Estaba tirando claramente Félix Grosschartner, ¿no? Pero bueno, es cierto que igualmente por los jugadores tenían situación controlada, evidentemente. Y cabe decir que en esos 2 últimos kilómetros es cierto que vi que los jugadores tampoco y están rodando demasiado rápido. Y yo creo que la clave, o al menos si hay una explicación no clara, evidentemente, del porqué de este hecho, ¿no? Del porqué, es cierto que pese a tener controlada evidentemente la distancia, pues no estaban rodando tan rápidos. Es que evidentemente estamos hablando de corredores que como tal no son del todo sprinters, ¿no? García Pierna no es como tal un sprinter, evidentemente. Luego, evidentemente, creo que Diego Uriarte tampoco, Emil Herzog tampoco es como tal un sprinter. Jasper Schops, hasta donde yo sé, es más bien escalador, el corredor belga del Soudal Quick Step. Claro, evidentemente estamos hablando de un sprint muy extraño, evidentemente, por los corredores que lo conformaban, ¿no? Sí es cierto que en el último kilómetro, creo que la distancia ya era de 5 segundos respecto al pelotón, y justo llegaron a neutralizar a la fuga, justo cuando ya Raúl García Pierna se había proclamado ganador, ¿no? Es cierto que por qué hacia el sprint, en los últimos 300 metros, el que mejor estaba colocado era Emil Herzog, ¿no?
aunque también es cierto que Adrià Pericas también tenía bastantes opciones, ¿no? Aunque también es cierto que ya en los últimos 100 metros, tanto Diego Uriarte como García Pierna pues estaban trabajando muy bien. ¿No? Realmente podían haber ganado cualquiera de estos corredores, ¿no? Como también el corredor de Erik Bistrom, el corredor, ahí lo vemos, del 1X, el corredor noruego del equipo 1X Mobility. Insisto, ha estado muy, muy reñido y justo cuando ya se había producido como tal el sprint, pues y llegan ya los fugados, pues justo en ese momento entró en el pelotón, en que justo llegaron a neutralizar cuando ya había un ganador como tal en la etapa, en la jornada del día de hoy. Por lo tanto, finalmente ha ganado Raúl García Pierna, que realmente también es otro corredor que su fichaje le ha sentado muy bien, ya insisto, ya había situaciones de carrera que se manejaban muy bien. Creo que en el sprint del Trofeo de Palma de Mallorca, en la Challenge, también había tenido opciones, pero hoy evidentemente pues ha ganado y sin lugar a dudas pues tiene ese sabor feliz, ¿no? Que incluso ha dicho en declaraciones post-etapa, García Pierna, que en algunas etapas de esta volta a la Comunitat Valenciana el equipo telefónico no estuvo del todo fino, no estuvo bien, y hoy evidentemente han estado cómodos, ¿no? Y sí, creo que eso les notaba. Hoy a García Pierna yo he visto un corredor tranquilo y además que ha corrido muy bien, y evidentemente por supuesto es justo vencedor en la etapa del día de hoy. Es que de hecho no tardó, una vez que llegaron los jugadores, no tardó demasiado en llegar a meta, evidentemente, Remco Evenepoel, que evidentemente ya estaba celebrando como tal esta volta a la Comunitat Valenciana, y evidentemente vamos a comentar ya cómo han quedado primero la clasificación de esta etapa final Vétera Valencia, y cómo queda esta clasificación general definitiva, cómo queda esta fotografía final de esta volta a la Comunitat Valenciana. Y vamos ya a repasar esta clasificación de esta última etapa, de esta quinta y última etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana. Evidentemente ha ganado Raúl García Pierna, mientras Emil evidentemente con el mismo tiempo de 2 horas 9 minutos y 44 segundos que el segundo clasificado, Emil Herzog. Tercero, Jasper Schoffs. Cuarto, Adrià Pericas, el corredor catalán del UAE. Quinto, Erik Bistrom, corredor noruego del 1X. Sexto, Diego Uriarte, el corredor del Kern Pharma, y ya evidentemente entraron 2 segundos, tan siquiera 2 segundos más tarde, es decir, la distancia respecto a los jugadores y el pelotón finalmente han quedado a 2 segundos, es decir, prácticamente cuando llegaron ya se conocía el ganador de etapa, llegaron ya el pelotón, pues estamos ya en Ben Tarren en séptima posición, evidentemente mismo tiempo que Dries Van Gestel, belga del equipo Soudal Quick Step. Noveno, el campeón checo del Lidl Trek, Matías Vacek, y cierra este top 10 el corredor ruso del Red Bull Bora Hansgrohe, Alexander Vlasov. Y ahora vemos cómo queda esta fotografía final, cómo queda la clasificación general, evidentemente después de esta etapa final, y cómo queda evidentemente ya de manera definitiva. Ahí vemos que evidentemente Remco Evenepoel confirma sus grandes sensaciones, evidentemente en su rendimiento, evidentemente en este gran inicio de temporada que está firmando sin lugar a dudas, que evidentemente ha ganado la clasificación general de esta Volta a la Comunitat Valenciana, es el nuevo campeón de la Volta a Valencia. Segundo queda Joan Almeida, finalmente a 29 segundos, 3 segundos más que en la jornada del día de ayer, y cierra este podio, ¿no? De este top 3, su compañero de equipo, el compañero de equipo evidentemente de Evenepoel, Giulio Perizzari, a 33 segundos, a 32 segundos. Cuarto, Antonio Tiberi del equipo del Bahrein Victorious, que por cierto hoy ha confirmado que va a estar, o prácticamente ha dicho que salvo sorpresa va a estar en el próximo Tour de Francia. Pues ha quedado cuarto esta Volta a la Comunitat Valenciana, 35 segundos. Quinto, Brandon McNulty, 47 segundos. Sexto, también el norteamericano Magnus Sheffield, en este caso de Ineos, a minuto 13. Sexto, no, perdón, disculpadme,
Ahora, séptimo para Alexander Vlasov, el corredor ruso del Red Bull Bora Hansgrohe a casi 2 minutos, minuto 59. Octavo puesto para Ben Turner, el sprinter británico de Ineos Grenadiers a 2.07. Noveno, Riley Sheenan, el corredor norteamericano del Never Say Never a 2.12. Y cierra este top 10 de la clasificación general de la Volta a la Comunitat Valenciana, Víctor Soenens, el corredor belga del Soudal Quick Step, evidentemente a 2.14 del tiempo marcado por Remco Evenepoel. Y finalizamos el vídeo del día de hoy hablando de la edición femenina, que hace bastante tiempo que ni tan siquiera menciono pues, un pequeño espacio para el ciclismo femenino. Liane Lippert ha ganado, la corredora alemana del equipo Movistar, ha ganado la edición femenina de la Volta a la Comunitat Valenciana, que bueno, básicamente a diferencia de la masculina, evidentemente se reduce a una carrera de un día, es decir, a una clásica, y la clásica de la Volta a la Comunitat Valenciana se la ha llevado la corredora alemana, mejor dicho, del equipo Movistar, ¿no? Realmente ha sido una jornada en cuanto a la edición femenina que realmente también se iba a decidir, ¿no?, al sprint final, pero la corredora alemana del equipo Movistar, que junto con ella está dos compañeras de equipo, concretamente las corredoras, si no me equivoco, Kat Ferguson, la corredora británica, también Sara Martín, precisamente la vigente campeona de España de ciclismo femenino, evidentemente. Y bueno, realmente parecía, ¿no?, que el Movistar pues se iba a mover con la baza de Kat Ferguson, ¿no? Pero a 3 de meta, Liane Lippert pues ha controlado muy bien la distancia respecto al pelotón, ha hecho un ataque muy decidido, y yo creo que también sorprendente, ¿no? Porque realmente es cierto que parecía también incluso que iban a neutralizarla, pero ha controlado muy bien esos 10 segundos de distancia, ¿no? Y finalmente se ha llevado y claramente ha roto claramente el sprint que estaba previsto, ¿no? También ha tenido opciones, si no me equivoco, Talita de Jong, ¿no? Entre otras corredoras. Es cierto que Usua Stolaza intenta entrar en el pelotón, la corredora vasca de SD Works, pero finalmente no ha podido, ¿no? Finalmente en la edición femenina se la lleva, como acabo de recordar, Liane Lippert, ¿no? Poco más que añadir, lo único es que quería decir, evidentemente ha sido una gran edición de la Volta a la Comunitat Valenciana, pero evidentemente a diferencia de la Challenge de Mallorca, ya esta carrera, evidentemente con 5 etapas, la clasificación general ya se ha consolidado, ¿no? Evidentemente estamos hablando de que antes de Benepool el vigente campeón era corredores como Santiago Buitrago, también participaron Enric Mas, ¿no? También evidentemente en 2020 ganó la edición, ¿no?, esa edición Tadej Pogačar, ¿no? Es decir que evidentemente a diferencia de la Challenge por la Volta ya tiene más consolidación, ¿no? Pero bueno, igualmente también hay que decir que hemos visto una gran edición que confirma, como bien acabo de recordar, que Benepool ha empezado la temporada como un avión. De hecho, estaba recordando el vídeo que hice de Benepool en el Red Bull, y el Red Bull, evidentemente, el impacto del fichaje de Benepool en el Red Bull Bora, y realmente la imagen que escogí realmente la clavé, evidentemente, con el avión, y realmente, insisto, realmente están volando, principalmente Remco Benepool, que ha ganado 3 de los 5 trofeos en la Challenge de Mallorca, evidentemente si contamos el trofeo Sas Salinas, ¿no? Y ha ganado una etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana y la clasificación general, ¿no? Realmente ha firmado un gran inicio de temporada, o está firmando un gran inicio de temporada, ¿no? La semana que viene, como tal, evidentemente, el viernes y sábado comentaré lo que da de sí de la Vuelta a Murcia, que como bien recordé, creo que por diciembre, recordemos que a diferencia de otras temporadas, esta temporada no es una clásica como tal, sino son 2 etapas. Y también sí quería comentar que la semana que viene, entre semana, evidentemente, excepto el viernes, entre semana habrá solo 2 vídeos, evidentemente uno de actualidad, que lo tendréis aquí, para hablar de todo lo que ha sucedido respecto evidentemente, a cuestiones de actualidad o de otras noticias que han sucedido durante esta Volta a la Comunitat Valenciana que hemos comentado estos días.
Y también tengo pendiente un vídeo sobre la Volta a Cataluña, que ya se ha presentado y ya conocemos como tal los perfiles de los recorridos de las 7 etapas que evidentemente vamos a comentar de un modo u otro, evidentemente aquí en el canal, ¿no? Bueno, realmente, insisto, ha sido una gran volta a la comunidad valenciana. Ahora sí, nada más que añadir, gracias y nos vemos en el próximo vídeo.